quien constató buena parte de esas heridas, porque trabajó, tuvo la obligación, la responsabilidad de trabajar en ese momento, fue la doctora Carolina Giribaldi La Rosa, que es la médica que se acercó junto con la ambulancia allí a la escena en donde se produjo el crimen. La tenemos a través de la línea telefónica. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Con qué escenario se encontró usted al momento de llegar hasta allí, hasta la avenida 3? Bueno, con un paciente en la vía pública, tirado, boca arriba, sin camiseta, que le estaban practicando RCP, resucitación cardiopulmonar, personal uniformado, bomberos. En ese momento, usted, me imagino, cuando llega un médico allí, toma la conducción del proceso de reanimación. ¿Con qué situación se encuentra? ¿Un Fernando en qué estado? Fernando estaba sin signos vitales, no tenía pulso, no tenía movimientos respiratorios, y tenía colocado un DEA que informaba que estaba en asistolia, que eso reafirma que el paciente estaba sin latido cardíaco. ¿Cuántos minutos luego de haberse producido esa detención del latido cardíaco aproximadamente usted considera que llegó? Mira, el llamado al hospital fue a las 5 de la mañana, a las 5:02 la ambulancia parte para el lugar y a las 5:09 la ambulancia llegó ahí a donde estaba Fernando. Así que ahí hubieron 9 minutos y por lo que informan, el ataque fue a las 4:44, 4:45. Así que ese fue el tiempo que transcurrió entre el ataque y la llegada de la ambulancia. Y usted allí procede, luego de haber hecho las primeras, me imagino, bueno, los primeros intentos de reanimación, directamente ya en trasladarlo. Ahí resuelven trasladarlo. Sí, así es. Fernando, vos querés preguntarle algo a la doctora desde allí, desde Dolores. Sí, gracias por el pase. Doctora, buenas tardes. La escuché ayer en la sala de audiencias y bueno, después intercambié algunas palabras con usted en la esquina y demás. Sé que usted también habló con el doctor que hizo la autopsia. No, le quería preguntar y profundizar, si se puede, esto de si cree usted que Fernando recibió ataques post-mortem, si tiene lesiones post-mortem. Es cierto que el médico lo dejó como en duda porque dijo, es posible, esto no quedó claro porque puede marcar si estaban ensañados, quizás no necesariamente el ensañamiento en sí, pero si estaban ensañados y después de muerto le siguieron pegando. ¿A usted le consta que después de muerto le siguieron pegando? ¿Se puede certificar eso? Y preguntarle, ¿por qué no se certificó? Perdón, no te terminé de escuchar la frase, pero No. Ayer me hiciste esa pregunta. No es mi especialidad certificar eso o corroborar eso. No estoy escuchando, no te estoy escuchando. ¿Me escuchás? Fernando, te está preguntando. Sí, yo la escucho, ¿no? Dice Le que no es... ¿por qué esto no se certificó? No se certificó con tantos años de experiencia que tienen los médicos y demás. ¿Pudo escuchar, doctora? Pregunta por qué no se certificó. No lo sé, porque esa no es mi especialidad. O sea, el certificar con el tema de los golpes post-mortem, no entendí la pregunta porque no la escuché media. No era su tarea, dice usted. No, me parece que Fernando hacía hincapié en si se pudo determinar qué lesiones tuvo Fernando, es decir, el cuerpo ya exánime de Fernando, luego de haberse producido el deceso. Si es que efectivamente se pudo certificar la existencia de lesiones de estas características. En la autopsia, por lo que yo entiendo, no está diferenciado el tipo de lesión, si hubo lesiones post-mortem, así que yo no te puedo contestar algo que claro. no es mi especialidad y que además desconozco realmente el informe completo de la autopsia. Está claro que ese es el territorio del forense, digamos, todo lo que tiene que ver con establecer el tipo de lesiones que ya ocurren luego de fallecido. Mi colega Damián Rojo también le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Y quería preguntarle si es habitual en su carácter de doctora acompañando una ambulancia ver chicos golpeados a la salida de los boliches en las madrugadas y si es habitual verlo golpeado de esta manera a algún chico, como vio a Fernando.
digamos, con el tiempo de experiencia que tengo trabajando en esto, sí he visto muchos casos de chicos golpeados a la salida de los boliches. De esta manera no, la verdad que es la primera vez que me encuentro con un paciente fallecido producto de una golpiza. Cuando usted llegó al lugar, ¿sabía más o menos con qué se iba a encontrar? Le pregunto, desconozco cómo es el procedimiento previo. ¿Les dan detalles de lo que pasó, de que entre 8 le pegaron a uno y que lo ven casi muerto? ¿O usted llega a atender a alguien y se encuentra ahí con el panorama? No, yo llego a atender a mí la información que me pasan es que había un paciente inconsciente en la vía pública, no me explica nadie por qué estaba inconsciente. Claro. Llego al lugar y hago la constatación de que el paciente no tenía signos vitales, estaba siendo asistido, estaba siendo reanimado por, como ya les dije, por un personal de bomberos o de policía, y bueno, se reinicia el masaje cardíaco. El que lo inició ya no le constató signos vitales a Fernando, por eso inició el masaje cardíaco y por eso le conectó el DEA. Claro. Claro. Pero se la nota con experiencia en esto, perdón, y digo, nunca le tocó ver a alguien como Fernando, ¿no? La cantidad de veces que fue a atender. No, realmente estoy escuchando muy mal, no escucho bien lo que me pregunta. Está claro que nunca usted había visto un tamaño golpes a una persona, en este caso, a la que le haya tocado asistir. Era un aporte que hacía Damián. Yo le quiero preguntar a la doctora, que también seguramente y más allá de la experiencia, tenía que enfrentar la atención de un joven que podía ser, no sé, un hermano menor, un hijo, un sobrino. ¿Qué grado de conmoción le provocó esto a usted en lo personal? Insisto, más allá de lo que representa la tarea profesional que ustedes desarrollan, impecable, por cierto. Bueno, en lo personal... Hola. Sí, la escuchamos. En lo personal, como cualquier otra persona de bien, es no entender cómo puede ocurrir semejante ataque a un chico. Es totalmente incomprensible y bueno, conmueve obviamente la situación. Conmueven situaciones de mucha menor envergadura que esta. Así que es algo que no se puede entender. No se puede entender como ser humano, sacando de lado la profesión, ¿no? Carolina, buenas tardes. Mi nombre es Renzo. ¿Pudiste cruzar palabra en algún momento con los papás de Fernando? ¿Con Graciela, con Silvino en algún momento? Sí, cuando terminó mi testimonio salí a donde estaban ellos y por supuesto que los saludé y bueno, me puse a disposición por si querían hacerme alguna pregunta que ellos tuvieran ganas de hacer. Y bueno, les di fuerza como les está dando toda la ciudadanía. Ahora, se hizo hincapié mucho ayer en la audiencia, doctora, en el hecho de señalar si hubiese ocurrido esto y al instante se le hubiese atendido a Fernando, si hubiese podido recuperarse o hubiese podido salvarse. Y da toda la impresión de que con los golpes que se le propinaron, por más que la atención hubiese sido al instante, la situación de Fernando era irreversible. ¿Esto es así? Mauro, sí, eso es así. Al punto que yo creo que aunque hubiera habido un neurocirujano en la vereda, hubiera sido una situación absolutamente irreversible. Por lo que dice la autopsia, por el tipo de lesiones que tenía en el cerebro. El cerebro comanda todas las funciones, la función respiratoria, la función de la frecuencia cardíaca, el mantenimiento de la presión arterial, todas las funciones autonómicas. Y lamentablemente este chico tenía un sangrado cerebral masivo que destruyó los núcleos autonómicos a nivel del sistema nervioso central y por eso mismo el chico hizo un paro cardiorrespiratorio y es irreversible esa situación. No hay forma de reparar el cerebro. Doctora, le agradecemos mucho su testimonio, ha sido muy valioso para nosotros y por supuesto lo ha sido para la justicia el aporte que usted efectuó en el día de ayer en la audiencia oral. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Igualmente.